Ok, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo a nuestra web conference del día de hoy, nuestra última web conference para la actividad número 4 de nuestro curso de inglés, de nuestro curso de entrenamiento de inglés. Así que vamos a dar espera un par de minutos a ver si un poco más de personas ingresan y damos comienzo a nuestra conferencia. Ok. Hola. Ok. Bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo a nuestra web conference el día de hoy. Que voy a compartir aplicaciones. Perfecto. Listo. Muy bien. Ujú. Listo. Muy bien. Así que vamos a dar comienzo a nuestra ficha, actividad número 4. Ok, recuerden que para la actividad número 4 debemos leer siempre el material descargable. ¿Vale? Material descargable, le damos a dar clic y allí nos van a dar las explicaciones que necesitamos para poder desarrollar nuestras actividades. Esta unidad 4, que es la unidad final. Le damos clic allí y nos va a descargar. Ok, muy bien. Aquí ya nos aparece el material de apoyo.
Muy bien. Entonces, aquí tenemos varios temas. Presente perfecto, ¿ok? Utilizar las cláusulas, coloquemos un poco más grande. Perfecto. Ahora sí, presente perfecto. Yet, just, and already, ever, yet, just, already. Tenemos talking about education, de vocabulario, pronombres indefinidos, ¿ok? Quantifiers, enough, quite, many, too. Bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este instante es empezar con esta web conference. Bien. Ahora bien, vamos a dar explicación de estos tiempos gramaticales para que cuando tengamos que enviar nuestras evidencias, pues nos vaya a resultar muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, demos comienzo. Presente perfecto. ¿Qué es eso de presente perfecto? Tenemos de una vez, vamos a aplicar el yeah, yes, already, and ever. Ever. Muy bien. Entonces, vamos acá. Es esto. Listo. Muy bien. Entonces, cuando ustedes tienen algo que se llama en inglés perfect, perfect. Esos tiempos perfectos necesitan siempre dos cosas. El have en algún lado, que va a ser el auxiliar, y en la otra parte necesitamos el verbo en pasado participio. ¿Qué es eso de pasado participio? Uno tiene los verbos, generalmente ustedes tienen un listado de verbos que nos dicen desde el colegio que nos debemos aprender. ¿Okay? Entonces, esos verbos son súper importantes. Ustedes tienen dos clases de este tipo de verbos, unos verbos regulares y unos verbos irregulares. Vamos a empezar por los irregulares. Digamos, speak. ¿Ok? Speak. ¿Ok? Que eso es hablar. Eso es presente. El pasado, spoke. ¿Ok? Y el pasado participio, spoken. Ahora bien, para este tiempo perfecto necesitamos have y el pasado participio del verbo. O sea, esto no, esto tampoco, esto sí. ¿Okay? La tercera columna de esos verbitos. Entonces, digamos, si vamos a tener drive, no me sirve. Drove, no me sirve. Entonces, ¿cuál me va a servir? Written. Este me va a servir. Esto es lo que se llama la columna de pasado participio. No es que sea pasado, simplemente es un nombre gramatical que le dieron. Entonces debemos colocar los verbitos, por lo menos los irregulares, en la tercera columna. Siempre have y siempre presente, siempre pasado participio, que se llama esta columna. Entonces, esto se llama en inglés gramatical presente. ¿Se refiere? Porque el have está en presente. Quedaría I have. Ustedes saben que he, she es con has, ¿no? Ya lo sabemos. Y she and it es con has. Y el resto de gente, we, you, they y I, estos son con has. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en esta parte sabemos que es he, she, vamos a utilizar has. Y también el verbo en pasado participio. Se tiene que utilizar en esta columna. Si no se utiliza en esta columna, gramaticalmente está mal. Necesitamos siempre have y siempre pasado participio. Ahora bien, ya sabemos la estructura. Vamos a colocar esto. I have worked. Bueno, antes de eso, ustedes tienen unos listados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es verbos irregulares? ¿Qué son los verbos irregulares que rompen una regla? ¿Cuál es la regla? Lo que pasa es que la mayoría de verbos en inglés, digamos como work, trabajar, el pasado es con ed e inmediatamente el pasado participio es exactamente igual. O sea que pasado es con ed y la columnita de pasado participio es exactamente igual que pasado. O sea que es más fácil. Pero si ven, estos se llaman verbos regulares. Regulares. ¿Por qué verbos regulares? Porque cumplen una regla. ¿Y cuál es la regla? Que tienen el verbo y simplemente le suman ed y automáticamente ya es pasado.
¿ok? Y también pasado participio, es lo mismo. O sea, cumplen una regla, por eso son regulares. Y estos son irregulares, ¿por qué? Porque no llevan la ed. Si no ven la ed, significa que son irregulares. ¿Listo? Entonces, por eso, estos cogemos la tercera columna y lo colocamos. El resto le colocamos ed. Si no están los listados de los verbos, que uno se aprende que son irregulares, si no está ahí, pues fácil, le coloca ed y ya se acabó. Entonces, aquí, ¿cómo nos quedaría? Work, le colocamos la ed, quedaría I have worked. Yo he trabajado. Yo he trabajado. Tú has trabajado. Él ha trabajado. Nosotros hemos trabajado. Ellos han trabajado. Usted ha trabajado. Ustedes han trabajado. Entonces yo, tú, él, nosotros, no, vosotros, ellos, todos esos, ¿ok? Entonces eso es de, tenemos aquí, ellos han. ¿Qué es eso? Simplemente cuando quieren decir que algo les ha ocurrido en sus vidas en algún momento del pasado, ¿ok? Pero no dicen cuándo. Digamos, ¿ustedes han usado pañales? Entonces de pronto muchos van a decir sí o no. No les estoy preguntando si los tienen puestos en este momento, si los están utilizando ahora. Les estoy preguntando si alguna vez en la vida lo han hecho, ¿ok? Si han utilizado pañales alguna vez, ¿ok? Simplemente con esa estructura ya se entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es como si fuera el auxiliar. ¿Para qué les digo eso? Porque automáticamente en inglés cuando uno va a hacer una pregunta y si uno sabe cuál es el auxiliar, pues toma ese auxiliar, lo pone antes de la persona y automáticamente se vuelve pregunta. O sea, ¿qué quedaría? Have you spoken English? Ujú. Que si has hablado en inglés en algún momento de la vida. Has she, ¿por qué has y no have? Porque estamos hablando de she. Has she, coloquémosle un verbo en pasado participio. Forgotten your birthday. Que si ella ha olvidado tu cumpleaños en algún momento de la vida. ¿Ok? Entonces, aquí le colocamos esa estructura. Eso se llama presente perfecto. ¿Ok? Miren, está el has o el has está antes de la persona. Por eso es que automáticamente es una pregunta. Bien, ustedes tienen unas palabritas allí en el texto. ¿Ok? Que son yet, already, just y ever. Vamos a tomar esta primera. Ever, casi que siempre lo vamos a utilizar en preguntas. Yo aquí estoy preguntando, ¿has she forgotten your birthday? Que si ella ha olvidado tu cumpleaños. ¿Sí? Si yo quiero colocar esta palabra ever, este ever lo voy a colocar aquí, antes del verbo principal. Pongo acá. ¿Y qué estoy diciendo con este ever? Estoy diciendo alguna vez. Ujú. Entonces, ¿has she ever forgotten your birthday? Entonces, ¿has she ever? Si coloco el ever, ¿alguna vez en la vida ella ha olvidado tu cumpleaños? Si no coloco el ever, estoy diciendo que ya ha olvidado tu cumpleaños. De por sí es casi que igual, ¿cierto? Simplemente el ever está indicando, está haciendo énfasis en que si es alguna vez en la vida. Si no, no se utiliza el ever. Eso siempre en preguntas, ¿vale? Ahora bien, algunas veces se pone en negaciones. Vamos a borrar un poco de acá para que alcancemos a entender esto. Ya sabemos qué tipo de verbos son los que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos verbos en pasado participio. No nos sirven en presente, no nos sirven en pasado. Tiene que ser pasado participio. El nombre gramatical, pues la verdad sirve cuando uno va a buscar por internet. Y así mismo uno encuentra esa información. Eso vale. Ahora, vamos a hacer una oración afirmativa como esta. Entonces, I have, dice, drunk. Yo he bebido. Si quiero decir no he bebido, pues ¿qué hago? Pues I haven't drunk. ¿Listo? Si dicen que yo nunca he bebido, entonces I have, ¿y cómo se dice nunca? Pues dice never.
never, y aquí le colocan el verbo que quieran, en este caso drunk. Yo nunca he bebido. Pero si van a decir con ever, miren este de aquí, se lo estoy subrayando. ¿Sí ven esta palabra? ¿Sí ven que se parece muchísimo a esta que estábamos hablando acá? Pero ¿qué pasa? También es negativa, entonces ¿qué hacemos? I have, voy a coger esta N prestada. I haven't. Como ya la cogí prestada que está aquí, pues ya me la prestaron, ya no la necesito, entonces copio esto acá. I haven't ever drunk. Uy, les cambio de color. ¿Listo? Y estoy diciendo lo mismo aquí y acá. Exactamente igual. Nunca he bebido. Aquí nunca he bebido. ¿Verdad? Entonces el ever lo podemos utilizar en, aquí lo podemos utilizar en negaciones o en preguntas. Significa distinto. Aquí significa nunca, porque tengo el haven't, y aquí significa alguna vez, cuando sea en pregunta. Muy bien. Recuerden que ustedes pueden grabar, ver el video cuantas veces necesiten y asimismo pues van a verificar la explicación. Como si tuvieran a su profesor allí muchas veces, todas las veces que necesiten. Entonces, tenían otras cláusulas, yet, already, and just. Ahora bien, usted dice, I have done the homework, done the homework. ¿Listo? Muy bien. I have done the homework. ¿Qué pasa? Si ustedes colocan este I have done the homework, entonces yo he hecho la tarea, sí, en algún momento de mi vida. Entonces digo, I have already, miren que está detrás del verbo principal también, lo ponemos aquí. I have already done the homework, yo estoy diciendo yo ya hice la tarea. Yo ya hice la tarea. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen la palabra just también en la misma posición? Esto significa acabé de, acabar de. Entonces yo acabé de hacer la tarea. Es distinto, acabé de hacer algo a ya lo hice. Yo ya estudié en el colegio, sí, ya lo hice. Pero si digo, yo acabé de estudiar en el colegio, pues no, porque yo estudié en el colegio hace muchos años. ¿Sí? Así que no nos va a servir de esa forma. ¿Listo? Pero si quieren decir que acabaron de hacer algo, pues simplemente lo utilizan de esa misma manera. ¿Listo? Entonces ya tenemos already, just, and ever. Nos falta este yet. Ahora bien, generalmente ese yet, la mayoría de veces lo vamos a utilizar en negaciones. ¿Sí? Ustedes pueden decir una negación. I haven't. mm, a ver, I haven't. ¿Qué no he hecho? I haven't traveled to mm, to Peru. ¿Qué estoy diciendo? Yo no he viajado a Perú, ¿ok? No lo he hecho. Pero en ese momento ustedes no saben si quiero hacerlo o no. No saben si me gustaría hacerlo o no. Pero si yo le coloco la palabra al final, esta sí viene al final, yet, y recuerden que es negación, eso quiere decir que aún no lo he hecho. Entonces ahí da la idea de que me gustaría hacerlo. O sea, aún no lo he hecho, quiere decir que en un futuro hay una posibilidad de que lo haga. Entonces, para eso se utiliza la palabra yet. Sí, I haven't bought a motorcycle. Yo no he comprado una moto, o sea, no lo he hecho. ¿Estoy interesado? Quizás no. Pero digo, I haven't bought a motorcycle yet. Aún no lo he comprado. ¿Qué quiere decir eso? Que aún no, que hay mucha posibilidad que lo llegue a hacer en el futuro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar de presente perfecto. Y con las palabras. Vamos a mirar. Yet, just, already. Dice, have you ever, si alguna vez lo has hecho, como estamos hablando, I have never, nunca lo he hecho. Y estos son los que hemos verificado. Listo, muy bien. Ahora, talking about education, hablando de educación. Indefinite pronouns. Este talking about education es vocabulario, más que todo. Aquí tiene un ejemplito que es importante. ¿Si ven esto?
aquí tienen una contracción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Este es el mismo have, pero pues con el apóstrofe es como si le quitaran la H y la A. Si fuera she has, mismo, apóstrofe, quita la H y la A, quita las dos primeras. Entonces quedaría she. Ahora, ¿cómo hacemos para saber qué es el verbo to be o qué es have? Pues por el verbo de enfrente. Si digo she's traveling, ya sé que ese she's es el verbo to be. Pero she's traveled, que han pasado por principio, ya sé que es have. Entonces así se identifica. Aquí tienen información, ejercicios de cómo hacer eso, ¿ok? Explicaciones. La idea es que leamos todo ese tipo de información. Ahora, estamos hablando de educación. Pues aquí tenemos vocabulario. Educación estudiante, profesor, profesor, principal, que sería como el director, librarian, la bibliotecaria, graduate, nursery school y así. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van leyendo ese vocabulario y vayan aprendiendo de él, ¿sí? Para así en sus evidencias puedan enviarlas más completas. Ahora, tenemos preguntas, ¿ok? Entonces, hablando de la educación, pues, what have you studied? Es el mismo tipo gramatical que estábamos mirando, ¿ok? ¿Qué has estudiado? De aquí, have you studied? Que si estudiado inglés, have you taken some classes? Y todo tiene que ver con la pregunta del presente perfecto. Y él dice, no, no lo he hecho, no lo he hecho, no, I haven't. Y después dicen la información que quieran. Por lo menos a mí, aquí dice que no le gusta el agua, y ya está. Yes, I have. Les preguntan, have you failed any class? Que si has perdido algún curso, alguna clase. Dicen, yes, I failed chemistry last year. Sí, sí lo he hecho. Respuestas cortas solo responden el auxiliar es have. So, yes, I have, no, I haven't. Yes, she has, no, she hasn't. Y después dicen pues lo que quieran decir. Como en este caso, que ella perdió o él perdió el año pasado química. Muy bien. Aquí en este caso les está diciendo él o ella, pues porque estaba asumiendo que fuera otra persona. Obviamente si dicen yo, pues sería I. ¿Okay? Entonces, I failed chemistry last year. Si fuera ella sería she failed chemistry o he failed chemistry. Muy bien. Entonces, tenemos que acordarnos de las double equation. Ahora, indefinite pronouns. ¿Qué? Pronombres indefinidos. Un pronombre es un sujeto. I, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Esos son los pronombres. Cuando uno dice él, es porque sabe de quién está hablando. Está diciendo de pronto de una persona que ustedes ya mencionaron con anterioridad o simplemente las dos personas en la conversación saben de qué están hablando específicamente. Pero cuando tenemos estos que son indefinidos, pronombres indefinidos, ¿qué quiere decir? Que no están indefinidos, o sea, no sé quién. ¿Por qué? Porque aquí, como se dan cuenta en esta parte, voy a colocar aquí con colorcito, vale. En esta parte, ustedes dicen nobody, nobody, que ese es nadie. O sea, no sé de quién estoy hablando, es de nadie, ninguna persona. Aquí estoy diciendo no one, que es exactamente lo mismo que nobody, ¿sí? Nadie. Ahora, y aquí tenemos nothing, que significa nada. Ahora, tenemos en este caso otras distintas. Tenemos somewhere, somewhere, algún lugar. ¿Qué lugar? No sabemos. Así, por eso se refiere que es indefinido. Un sujeto indefinido es algún lugar. Aquí tenemos something, que es algo. Y aquí tenemos everything, que sería todo. Entonces acordémonos de ese vocabulario. Con eso nos va a quedar muchísimo más fácil cuando vayamos a hacer las evidencias. ¿Vale? Ahora, mira, dice, when I arrived to the airport, there was nobody waiting for me. Que no había nadie. Como si ven que esto es una afirmación, que había nadie esperando. Entonces, si colocan la palabra no, quiere decir que la otra frase no puede ser negativa, porque no se pueden dobles negaciones. Yo puedo decir nobody, no thing, no one, nowhere, ¿ok? Con cualquiera que yo quiera. Lo mismo aquí, somewhere. Every day I had to walk around the hotel to find somewhere to eat. ¿Okay? Encontrar algún lugar para comer. Y aquí algo. Entonces, si se dan cuenta, eso tiene que ver con preguntas y con negaciones. Miren aquí.
Si la oración es negativa totalmente, colocan no y la palabra thing, where, body or one. Si es pregunta, le colocan any y las mismas palabras. Thing, where, body, no, or one. Y si es algo, dicen some y le colocan las mismas palabras. Thing, where, body, or one. Aquí significa algo. Aquí, pues es en negativo. Digamos, I didn't understand anything. Como es negación, tengo que utilizar el anything. Y si es también otra negación, pero la diferencia entre no en negación y any en negación es que si utilizan la palabra no, no se puede utilizar una oración negativa. ¿A qué me refiero? No se puede utilizar pegado a algo que diga no. Entonces, she didn't, si que yo tengo el negativo ahí, she didn't understand nothing. Estaría mal. She didn't understand. Como ya tengo la negación en la gramática, pues, en vez de decir no otra vez, pues digo any. Okay? I didn't understand anything. Or I understood nothing. Ok, muy bien. Entonces, esos son los pronombres. Tenemos que mirarlos bien, lean ese material. Recuerden que en la web conference, en esta de hoy, dan como unos tips pequeños para que entendamos un poco mejor. Pero el trabajo que deben hacer es individual y autónomo. Ok, listo. Aquí tenemos quantifiers. ¿Qué es un quantifier? Quantifier es cuando ustedes van a utilizar unas palabras con las cuales les dicen qué tanto tienen de algo o qué tanto son de algo, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos quantifiers que dicen enough, que es suficiente, many, que es mucho, quite, lo mismo, bastante, too much es mucho, a little es poco, ¿ok? Entonces, si ven que ahí tenemos, dicen, I have done nothing, ¿ok? Entonces, están diciendo, yo no he hecho nada. I have done. Y si ven que está en positivo, y después tenemos la palabra negativa, no. O podría ser, I haven't done, pero ahí sí nos cambiamos este no. Tendría que cambiarse el no por any. ¿Por qué? Porque ya tendríamos un negativo acá. Listo. Entonces aquí tenemos los significados. Y aquí tenemos algunos ejercicios que recuerden que son como los ejercicios que aparecen en la parte interactiva, ¿vale? Entonces, aquí hay ejemplos. Dicen, how much fast food do you eat? Como que cuánto comes. Y dicen, well, I eat too much. Y como demasiado. Este too con el much significa demasiado. Este no, suficiente. Y este muchos. O muchas. ¿Ok? Ahora tenemos la palabra too much, too many. Y las tres significan demasiado. Ahora, ¿cómo las utilizamos? Ustedes ven. We use too much, or too many to say more than necessary. Que es más de lo necesario. ¿Ok? Entonces, miren lo que lo tienen aquí. Ahora, tenemos que utilizar too much más uncountable nouns. Eso es uncountable nouns, cosa que no podamos contar. Todos los líquidos, uno no puede contar el líquido, por lo menos uno no puede decir, dame 3 leches. No, dame un vaso de leche, dos botellas de leche, 3 bolsas de leche. Pero ahí no están contando la leche, están contando las bolsas, las botellas o las canastas. ¿Okay? Entonces, cuando sea así, se coloca too much. Háganme cuenta, cuando dicen too much, significa demasiado, pero cosas que no podamos contar. Y too many son demasiadas, pero cosas que sí podamos contar. Hagan de cuenta lo que pueden decir para plural. Listo, too many, con contables. ¿Vale? Entonces, mire, he has an unhealthy life, he eats too many cakes. He eats too many cakes. Que él come demasiados pasteles. Y aquí es trabajo, ¿verdad? Entonces, demasiado trabajo sería con much, no con many, porque no está con plural. Mire, este está con plural. Este no. Eso es una guía, no es una regla gramatical, es como un poquito que nos da uno para unos acordarse. Y si ven que cuando dicen to, que también significa demasiado, aquí ya no hay cosas como los pasteles, como el trabajo, sino hay características. ¿Ok? Muy alto, demasiado bajo, demasiado cansado, demasiado pobre, demasiado rico, demasiado características. Ahí se coloca con to, sin el much, sin el many. Muy bien. Y aquí tienen ejemplos. La idea es que ustedes los vayan mirando. Enough es suficiente. Suficiente agua, igual que en español. Enough water. Suficiente ejercicio. Enough exercise. ¿Okay? Pero ¿qué pasa?
Sí, son cosas, sustantivos. Pero si uno utiliza un adjetivo, que es un adjetivo, una característica grande, mediano, pequeño, rojo, verde, características de las cosas, este enough va después de la característica, o mejor dicho, la característica va antes. My apartment isn't big enough. No es lo suficientemente grande. ¿Ok? Eso es como la idea de eso. Ahora, tenemos, a ver, ustedes la van leyendo toda esta información. De aquí. ¿Dónde estamos? Listo, muy bien. Ahora, enough es suficiente. ¿Listo? Lo que estábamos hablando hace un instante. Tenemos a little y a few. Un poco, unos pocos. Hace lo mismo, contables, incontables. Cuando tenemos a little es incontable, o sea, es como how much, que el how much significa demasiado y el a little significa poquito, pero con cosas incontables. Y para cosas contables es como cuando se dicen how many, okay, digo too many, perdón, too many es demasiado, ¿ok? Y el opuesto de too many en cuanto a cantidad, too many es demasiado y a few es poquito, pero con cosas que se puedan contar, ¿ok? A few. Entonces, aquí nos dan esa explicación. De que tenemos ejemplos. Generalmente las cosas incontables son todos los líquidos o todas las cosas que sean de partículas muy pequeñas, por lo menos. Soda es un líquido incontable. Sugar de partícula pequeñita, es incontable. La sal, incontable porque es partícula pequeña. La arena, la tierra, o sea, la tierra no el planeta como tal, sino donde crecen las plantas. ¿Ok? Esos son partículas chiquiticas, entonces son incontables. Pero el resto de cosas que uno pueda pluralizar, o sea, que pueda colocarle el plural, son contables. Entonces sería con many o con few. Muy bien. Y aquí tenemos vocabulario de salud y de estilo de vida. ¿Sí? Entonces la idea es que miremos ese vocabulario, chequemos, aprendemos, hagamos los ejercicios que aparecen allí. Aquí nos dan un poco más de vocabulario. ¿Sí? Entonces ya sabemos el too much, ya sabemos el any, a lot significa mucho, a little poco, a lot mucho, a little poco, not enough no es suficiente, a few es pocos, pero cuando estamos hablando de cosas contables, dicen, how many cigarettes do you smoke per day? Y la persona dice, a few, unos poquitos. ¿Okay? Pero very little, que significa muy poco. ¿Okay? O sea que ustedes van a tener información y van a tener distintos ejercicios para que puedan realizar. Aquí tienen más. Eso es como la misma parte virtual. La leen y la chequean. Ahora, tenemos aquí, basado en la conversación, o sea, en la que acabamos de leer, choose true or false. ¿Okay? Y decimos, Nicole and Johanna are at school. Decimos si es verdadero o es falso. Y ya, ahí nos va a dar como tiempo de práctica. Nos va a dar, y aquí tenemos más, mira. Tenemos más cosas de práctica. Llenamos esta información aquí. Es todo muy intuitivo. Estos ya son ejercicios de acuerdo a la información que hemos estado hablando. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a chequear cómo y qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad. Nos vamos a la actividad número 4. Igual ya estábamos allí, pero para confirmar, 4. Tenemos actividad número 4. Y vamos a mirar cada una de esas evidencias y verificar qué es lo que tiene que hacer. Primera, be your own hero. Le vamos a dar clic a este material para descargarlo. Y nos aparece esta. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que imaginarse que ustedes están escogiendo. Mira, aquí tienen las instrucciones. Mira, en inglés o en español. ¿Okay? Entonces tienen que imaginar que se está escuchando a alguien leer su propia biografía. ¿Okay? ¿Qué clase de cosas les gustaría escuchar? ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes en 20 años, ustedes están diciendo su biografía, todo lo que ha pasado desde este momento hasta cuando pasan 20 años de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué les gustaría escuchar? Y eso pues lo van a describir ustedes, por lo menos yo digo, Mauricio Castiblanco es una persona que ha trabajado en distintas universidades, también ha viajado a distintos y ha trabajado en distintos países, maneja tantas cosas, y ustedes empiezan a hablar de lo suyo, ¿vale? De lo de ustedes. Y utilizan el presente perfecto. ¿Ok? Coloquen su nombre, dicen mi nombre es, dicen su nombre, y después empiezan a decir qué es lo que les gustaría escuchar en su propia biografía, pues a futuro.
Entonces, en el futuro, en 20 años, ¿qué les gustaría que ustedes pudieran decir en toda su vida? Vale, muy bien. Ok, entonces ya ustedes crearon su biografía, ¿cierto? Entonces, pero tienen que utilizar como texto y para tercera persona, digamos, Mauricio Casiblanco ha hecho esto. Mauricio Casiblanco has worked and studied and traveled and met a lot of different people which, y continúan, ¿ok? Y después eso lo envían en un solo archivo, ¿ok? Con un solo archivo no, en un solo intento. Pueden enviar todos los archivos que quieran, pero en un solo intento y lo envían. Listo, recuerden que eso es un audio, ¿ok? Entonces tienen que grabar su voz. Eso es lo primero. Lo que aparece en Be Your Own Hero. Siguiente, actividad interactiva. A dar clic allí. Si les aparece bloqueado, pues lo desbloquean. Le dan aquí Launch Cards. Ahí les va a aparecer. Recuerden que las instrucciones les aparecen escritas en inglés. Pero si quieren, ustedes les pueden traducir, si así lo desean. Listo, lo traducen acá. Y siguiente. Y aquí instrucciones. Si quieren verificarlo en español, le dan clic aquí y siguiente. Entonces, tenemos que verificar la conversación. John is away on holiday. He to England. He's gone, he has gone, or he have gone. Y antes de que se le riegue el café a esta chica, tenemos que contestar si sí una o si la otra. Digamos que contestáramos la B, porque es he, ¿cierto? A ver qué nos sale. Y miren que sí, ¿sí ven? Desaparece verdecito y ya. Le dan a la siguiente. Siguiente. Oh, yes, I think están conversando las dos. Everything is going well to him. Y ahora, tenemos que hacer la pregunta. Have you talked? Have talked or have you talked? ¿Sí? Entonces tienen que mirar cuál es la correcta. La correcta es esta C. ¿Listo? Pero imagínense que contestáramos mal. Necesitamos que contestáramos esta. La A. Está mal. Mira, aquí les aparece, no, lo siento, puedes hacerlo mejor. Y así, listo, y continúan con sus actividades. Esa es la actividad interactiva. Muy bien. Ahora, continuamos. Vale, ya tenemos Be Your Own Hero, Interactive Activity, My View in Colombia. Le dan clic aquí para bajar el archivo. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer una composición describiendo el estilo de vida de aquí, de Colombia, de los colombianos, las costumbres, la salud, ¿ok? Entonces, pues utilizar los pronombres, lo que hemos mirado. Nobody, somewhere, anywhere, anyone, todos esos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ustedes pueden verificar información en línea. Entonces, mira, aquí dice, ejemplos. When you visit someone, you should bring a small present, ¿ok? Pero en nuestra cultura es eso. Pues tenemos que mirar si sí o si no. Y vamos utilizando estas palabritas en lo posible. Everywhere, too much, someone, many, few, enough. Y lo escriben. Simplemente es un escrito sobre el estilo de vida colombiano. Y ya está. Esa es otra evidencia. Es súper rápida también. Ahora, seguimos. Personal success. Lo mismo, le damos clic para bajar el archivo. Y aquí nos aparece el archivo Personal Success. Entonces, tenemos que responder estas preguntas que tenemos aquí. ¿No? Entonces, tienen que grabar un video o un audio. O video o audio. Ustedes deciden qué es lo mejor para ustedes. Pueden grabar un video, pero si es un video, pues hablando ustedes, o un audio ustedes también hablando. Y responden eso. What have you studied? ¿Qué han estudiado? Ustedes dicen, yo he estudiado tal cosa. What are you studying now? ¿Qué están estudiando ahorita? Yo en este momento estoy estudiando tal cosa. O yo no estoy estudiando. Bueno, lo que ustedes quieran colocar. ¿Vale? ¿Listo? Y es un audio. Y lo terminan y lo envían, que sea un audio corto. ¿Sí? Para que no vayan a tener problemas cuando lo vayan a enviar. Y listo. Ese es personal success. Y la última, consolidation activity. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, en este lado, dice consolidation activity. Click here to download. Le dan clic allí. Listo. En esto, ¿qué deben hacer? Aquí nos dan la información. Tenemos que grabar un audio haciendo una descripción de diferentes actividades que usted ha hecho en este año. ¿Ok? Entonces pueden ser reales o irreales. Pero es mejor reales. Es que ustedes han hecho en este año.
Entonces, ustedes han trabajado, se han inscrito al SENA, han pasado los niveles, han desarrollado sus actividades, han viajado, ¿qué han hecho? Entonces tienen que escribir describir, no, grabar esas actividades, lo graban. Segundo, ¿cómo hacerlo? Entonces, aquí tienen un modelo de lo que ustedes escriben. No tienen que escribirlo, simplemente es un audio, ¿ok? Simplemente eso es un modelo. Después, entonces, escribís 4 párrafos acerca de lo que Scott Cooper has done during his life, de lo que él ha hecho en su vida. Esa información la tenemos en la primera parte también. Es aquí, ¿quién es Scott Cooper? ¿Okay? Entonces, lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, mira, click to download and listen to the model tape. Le dan clic aquí para que verifiquen eso. Y aquí, click here to say sample and download the template. ¿Okay? Entonces, aquí le van a dar clic a esto. ¿Cierto? Les baja una información y en esa información sobre esa plantilla, pues vamos a hacer nuestra tarea. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar sobre este señor Cooper. Listo, entonces, mira, aquí tenemos al señor Cooper. ¿Bien? ¿Y qué es lo que él hace? Entonces, mire, nos falta aquí. ¿Qué es lo que él hace? Scott became professional. ¿Qué ha hecho para convertirse en profesional? ¿Bien? Entonces, mire, dice, observe las semanas y descripciones como guía para escribir 4 párrafos cortos sobre lo que Scott ha hecho en su vida. ¿Bien? Entonces, lo que más, para llegar aquí, ¿el qué ha hecho? Para ganarse eso, ¿qué ha hecho? Y así, y lo escriben y lo envían. Lo guardan en su computador y lo envían. Y listo, esa es la actividad de consolidación. Consolidación. Después, cuando ya terminen con todo, hacen Program Evaluation Survey, que esa es la encuesta de evaluación del programa. ¿Okay? Y la hacen y la envían. Y ya, eso es todo. Así que pues, espero que les haya quedado súper claro. Si tienen alguna pregunta, ya saben que aquí estoy atento para responder cualquier tipo de pregunta. Envíen todas sus evidencias tan pronto como puedan. Y cualquier tipo de duda, pues me la hacen llegar. Recuerden que pues tienen un link de WhatsApp que es más inmediato. Aquí en Schedule, en horario, bajan y aquí en esta partecita lo van a encontrar. Miren acá. ¿Ya? Aquí lo tienen, lo copian, lo pegan en su celu y envían y automáticamente van a quedar inscritos en el grupo de WhatsApp. Por si tienen alguna duda, pues la respuesta es más inmediata por ese lado, ¿vale? Así que pues muchísimas gracias por atender a esta web conference y pues se cuidan mucho, ¿ok? Así que verifiquen muy bien ese tipo de información, envíen sus evidencias tan pronto como sea posible y ya saben que aquí estoy atento para todo lo que necesiten, ¿ok? Así que cuídense mucho y bye bye.